Ayer estábamos tratando de profundizar en la Santísima Trinidad a través de unos versículos del profeta Isaías. Lo último que habíamos leído es, como había dicho Isaías, acercaos a mí, escuchad esto. Acercaos a mí, escuchad esto. Tenemos que acercarnos. El que escribió eso sabía que el que iba a leer estaba delante de un rollo, delante del texto sagrado. Y sin embargo dice, acercaos a mí, escuchad esto. Estaban leyendo el rollo y sin embargo hay que escuchar. Dije entonces, desde el comienzo no he hablado en secreto. Es cierto. Cuando Dios se reveló, hizo maravillas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Allí puso el fundamento de la edificación de la revelación que iba a venir después. Ellos son el fundamento. Y después vendría las maravillas de Moisés. Quizás más cosas entre José y Moisés que se han perdido, que Dios no quiso que aparecieran en la Biblia. E hizo maravillas. Hasta Isaías, cuántos milagros, cuántos portentos, cuántas formas de decir estoy aquí. Desde el comienzo no he hablado en secreto. Desde el tiempo en que sucedió he estado allí. Debo corregirme una palabra que dije ayer, y es que dije aquí, pero la palabra lo miré y fue un error mío. Es allí. Desde el tiempo en que sucedió, he estado allí. No es lo mismo, porque Dios está diciendo, he estado en las cosas que sucedieron, con Abraham, con José, con Moisés, con Josué, con Sansón, con David. Por eso dice allí. Dios está aquí, pero estuvo allí, estuvo en esos momentos en que actuó. Pero claro, dice, yo he estado allí. Y si os acordáis lo que decíamos, que es como música para mis oídos, el versículo de ayer, escuchadme, Shema, oh Jacob e Israel al que he llamado. Yo soy Él. Con lo cual, ese Él estuvo cuando Dios se manifestó en todos estos personajes, en todos los momentos que no habrán sido ni siquiera recogidos en la Biblia. La segunda persona de la Santísima Trinidad, yo estuve allí. La segunda persona, no solamente un Dios único, sino un Dios único que es tres personas. Solamente Dios, sí, pero que es tres personas. Yo estuve allí. Está dejando claro con esto que no es que la segunda persona aparezca. La segunda persona estuvo en la revelación desde el comienzo. Las tres personas son las que se revelan en el Dios único, a Abraham y a Noé y a todos. Pero entonces viene el versículo final en el que nos habíamos quedado. Y ahora el Señor Dios me ha enviado a mí
y a su Espíritu. Allí nos habíamos quedado. Perdón, porque la palabra Espíritu puede no hacernos entender el versículo como le sonaba a un hebreo. Es correcta, la traducción es totalmente correcta, pero el Señor Dios me ha enviado a mí y a su hálito, y a su aliento. No a un ángel, no a un querubín muy importante, o a un serafín de 6 alas, sino a su aliento, el que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos la Trinidad. Y claramente, cuando leían este pasaje en la sinagoga, se quedaban pensativos. La ruá de Dios. Y además dice, me ha enviado a mí. Cuando ese no es la misma persona que simplemente el Dios uno. Yo soy Él. Y entonces pasamos a Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Esto lo dice el Mesías. Y tiene una conexión tan grande con lo anterior, que es la que voy a intentar explicar. El mismo profeta que ha revelado que existe la segunda persona y dice, y el hálito de Dios, después habla del Mesías y dice, el hálito del Señor Dios está sobre mí. Qué curioso. Ha dicho, yo soy Él, la segunda persona. Y dice que ha enviado a su hálito. Y ahora de nuevo, capítulos después, vuelve a repetir, el hálito del Señor Dios está sobre mí. Claro, ahora leyendo el Evangelio lo entendemos. Hay ese paralelismo entre los dos versículos porque esa segunda persona de la Santísima Trinidad es el Mesías que ha venido al mundo. Por eso dice en el capítulo 48, el Señor me ha enviado a mí y a su Espíritu. Y después dirá, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Y qué es lo que hace ese Espíritu? Dice Isaías, porque el Señor me ha ungido. ¿Qué significa Mesaya? Significa Christos en griego, ungido. Pero ¿alguna vez se tomó el óleo santo y se ungió a Jesús? No. Nunca se tomó un óleo material y ungieron a Jesús. Y sin embargo se le llama el ungido. Sí, porque la unción con el óleo santo es para que descienda la gracia sobre esa persona. Y eso ocurrió después del bautismo. Después de 30 años de santidad, de santificación, de ayunos, de oración, de velas nocturnas, de práctica de la caridad, de paciencia, después de un proceso santo de 30 años, lo mismo que para el sacerdote tras 7 años, 5 de formación y 2 de pastoral, viene el Espíritu Santo y le unge en la ordenación sacerdotal. Jesús, después de 30 años, vino el Espíritu Santo directamente. No necesitó la intermediación del óleo santo. Pero en ese momento fue ungido directamente por la tercera persona. Y además, ¿por qué sabemos esto? Por el versículo que hemos leído. El Espíritu, el hálito del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido.
¿En qué momento vino el hálito del Señor Dios, el Espíritu, después del bautismo? Por eso sabemos que ese fue el momento de la unción. El momento en que desciende algo de lo alto sobre Jesús es ese. No hay más momentos en el Evangelio en que descienda algo de lo alto y claro, viene el Espíritu Santo con una gracia. Fijaos lo que significa la unción. El agua lava, pero desaparece, se seca y ya está. Es símbolo de purificación, da vida. Pero el óleo santo es símbolo de la gracia que permanece, de la gracia que impregna. Porque el óleo, yo lo tengo muy comprobado, cuando en el hospital doy la unción de los enfermos a los moribundos, das la unción por la mañana e incluso a veces por la noche, todavía siguen oliendo los dedos al aroma que se mezcla en la catedral con ese óleo santo. Por supuesto que antes de que te laves las manos, no importa lo que te las frotes, impregna la piel y notas el óleo santo en tus manos durante horas y horas y horas. Y si no te las lavaras con jabón, todo el día. La gracia puntual es algo que llega en un momento. Vas por la calle y sientes, ¿por qué no entras a hacer una visita al Santísimo? ¿Por qué no rezas el rosario? Es una gracia puntual. La gracia de la unción representa la gracia que permanece. La gracia que permanece en la unción del sacerdocio, en la unción de la confirmación. La gracia que permanece cuando el profeta Natán ungió a David y dice, y el hálito de Dios estaba con él. Y otros personajes en que se insiste que permanecía. La unción representa la gracia que permanece, porque impregna la piel. A una piedra, si es porosa, le echas aceite y adquiere unos brillos y unas tonalidades y una intensidad que dura meses y meses y meses, incluso a la intemperie. Pues aquí quería deciros algo que he descubierto hoy en mi meditación. Todos tenemos claro por qué Jesús es el ungido, el Cristo, Jesucristo, Jesús el ungido. Pero se me ha ocurrido una cosa hoy. La tercera persona unge a la segunda en la vida intratrinitaria. Es decir, lo que ocurre en la historia, que el Espíritu Santo bajó sobre el Hijo y le ungió. Por eso se llama el ungido. ¿Ocurre en la vida interior de la Santísima Trinidad? Mi opinión es que sí. ¿Por qué? Veréis. Siempre hablamos de la relación entre las personas de la Santísima Trinidad como conocimiento, el logos, la palabra, o como amor. Y es verdad, es verdad. Pero no nos olvidemos, existe la santidad. El diálogo entre el Padre y el Hijo no es sobre cosas vanas, no es sobre cosas mundanas o de sociedad, es un conocimiento santo, es un diálogo santo. El amor que existe entre ellos no es simplemente como el amor humano, es un amor santo. ¿Os acordáis de los sermones en que explicaba por qué Jesús llama a la primera persona Dios?
Hay una gran enseñanza en eso, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad no es simplemente que quiera mucho a la primera o le admire mucho, lo adora. Siendo Dios, adora a la primera persona. Por eso le llama Dios. Por eso mientras estuvo en la tierra, le adoró. Iba al templo a adorar a su Padre. Pues bien, no hay precedencia de honor. No hay precedencia de honor. El Padre y el Hijo son iguales. El Hijo adora al Padre, pero ojo, el amor del Padre es de adoración hacia el Hijo, porque el Hijo es Dios. No es simplemente mucho amor. El modo en que trata el Hijo al Padre es incomparablemente más respetuoso que el más devoto de los sacerdotes de la Iglesia Católica. El más devoto de los sacerdotes de la Iglesia Católica no adora tanto a Dios Padre como le adora Dios Hijo. Pero ojo, como el Hijo es Dios, el amor del Padre es de adoración. Los dos son iguales en honor y en poder y en sabiduría. Entonces, aparece el Espíritu Santo. Es eterno como ellos. Es el amor que hay entre ellos, surge de los dos. Cuando yo quiero a una persona mucho, un modo de expresar ese amor es abrazarle. Pues bien, lo que he pensado hoy es el Espíritu Santo abraza al Hijo. Abraza al Hijo con todo su amor. No es una figura hierática, fría, que no, le abraza. Pero claro, es espíritu, no tiene brazos. Entonces le rodea totalmente con su amor. Le rodea con un amor total. Ama, es un abrazo de amor a toda la persona segunda de la Santísima Trinidad. Pero fijaos, el amor es algo externo. Le abrazo, pero estoy fuera. La segunda persona es espíritu. ¿Os acordáis lo que he dicho de que el óleo santo impregna? Pues bien, la tercera persona no es simplemente que abrace externamente a la segunda, no. Es como si lo penetrara con su amor, como si penetrara hasta lo más profundo. Le abraza, pero lo impregna, lo penetra totalmente. Es un amor total por parte del Espíritu Santo en que se ama todo lo que es la segunda persona. Acordaos lo que he dicho antes. Sí, es amor lo que existe entre las tres personas, pero siendo verdadero amor, como el de unos enamorados, como el de un padre y un hijo, es un amor santo, pero santo hasta un punto que no nos podemos imaginar. El Espíritu Santo impregna con su santidad, con su amor de santidad a la segunda persona. En ese sentido, la segunda persona, el logos, la palabra, es ungido por el hálito de Dios, por el amor del hálito de Dios. Fijaos qué interesante, porque siempre que pensamos en la Trinidad, a veces nos lo imaginamos como esferas. Y está bien ese dibujo, porque las tres esferas en un triángulo lo que expresan es la igualdad, que son iguales en poder, en sabiduría, en honor. Pero cada uno de ellos es único,
distinto. El Hijo no es una repetición del Padre, ni el Espíritu Santo es una repetición del Hijo. Cada uno es una persona distinta, diferente, única, no una repetición. Y entonces esas tres personas se conocen y se aman en un acto simplicísimo. Lo que yo tengo que expresar con palabras, con un fluir de palabras, en Dios es ni siquiera instantáneo, es menos que instantáneo, no hay tiempo. En ese eterno presente es un amor de una simplicidad perfecta, absoluta. Pero en esa simplicidad, lo que he entendido hoy al meditar este versículo ha sido eso. Cuando aparece el amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, como si fuera un sagrado crisma, como si fuera el óleo más santo, pero es un ser personal, unge a la segunda persona con su amor, y con esa unción el Hijo ama al Padre, adora al Padre. Con lo cual, este versículo, el hálito del Señor, Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Se cumplió en la tierra como expresión de lo que ocurría en el interior de la Santísima Trinidad. Aquí acabo, pero si os fijáis, el que a Jesús le llamemos Christos, oh Christos, el ungido, es mucho más de lo que yo hasta ahora había pensado. Yo lo había visto santificado por el Espíritu Santo como hombre, pero ahora me doy cuenta de que las cosas eran muchísimo más grandiosas en el interior de la Trinidad. ¿Cómo? No solo cantidad. ¿Cómo será el amor en el interior de la Trinidad? No solo cantidad, no. ¿Cómo de santo es el amor en el interior de la Trinidad? Nada más. Que todos nosotros hoy podamos recibir un poco, una gota de ese óleo santo directamente desde el cielo. Ojalá en la misa. Los sacerdotes somos ungidos con el óleo material consagrado en la catedral, no solo por el obispo, sino por el obispo y todos los sacerdotes unidos en una ceremonia para consagrar ese aceite. Tan santo que siempre se ha usado no solo la palabra bendecir el aceite, sino consagrarlo más profunda. El sacerdote recibe eso, se le ungen todas las manos, toda la superficie. Y cuando alguien es obispo, el óleo santo es derramado por la cabeza con profusión. Pero, mis buenas religiosas, no tengáis ninguna envidia, porque lo mismo que Jesús fue ungido directamente por Dios Padre con el Espíritu Santo, también sobre vosotras puede caer la unción directamente de Dios. La unción directamente de Dios. Que todos nosotros, que siempre anhelamos las especies eucarísticas, donde está la divinidad, que siempre anhelamos el pan y el vino consagrados, hoy anhelemos también una gota de esa unción que solamente puede dar la tercera persona de la Santísima Trinidad.